bienvenidos a todas y a todos y bienvenido Antonio. Aquí está Antonio Aguilar Rigot con nosotros, psicólogo, es una persona muy interesada en temas como la depresión, como la indefensión aprendida, el duelo, la relación de ayuda, la psicoterapia y muchos otros temas relacionados con la psicología. Bienvenido, Antonio. Hola, muchas gracias por recibirme. Un placer tenerte aquí. Y hoy he invitado a Antonio a venir a hablar de una de mis teorías favoritas, que es la teoría de la autodeterminación. Y Antonio va a ser de profesor, por así decirlo. Os lo va a ir explicando, yo le voy a ir haciendo preguntas para hacerlo sencillo y que podáis conocer esta teoría. Antonio, ¿qué dirías que es la teoría de la autodeterminación? Hombre, la teoría de la autodeterminación al final es una teoría que trata de explicar el comportamiento humano a partir de la motivación como base fundamental de la energía y de la direccionalidad de nuestra vida. O sea, nuestra existencia, para ellos, para estos autores que tratan esta teoría, es la motivación que tenemos a la hora de vivir. Uh-huh. ¿Y qué tipo de motivación específicamente? Bueno, pues a ver, ¿qué tipo de motivación? En un principio, Deci y Ryan, que son los primeros autores en hablar de estos temas, hablan mucho de un concepto llamado motivación intrínseca. Es, por así decirlo, la puesta en marcha de nuestros recursos como personas para realizar actividades por el propio hecho del disfrute de realizar esas actividades. No con la intención en sí de recibir, por ejemplo, una recompensa monetaria, por así decirlo. O una recompensa, digamos, externa, sino porque a nosotros nos gusta hacerlo. O sea, por la propia recompensa interna que nos da a nosotros por el... Sí. Luego eso ya se va desarrollando con el paso del tiempo, porque claro, lógicamente en la mayoría de las situaciones de nuestra vida no hacemos las cosas porque sí, por nuestro propio gusto. A lo mejor cuando nos dedicamos a algún hobby o algo así, sí. Pero hay muchas otras ocasiones en las que, digamos, hay una motivación extrínseca, que se llama, una motivación que viene de fuera. Y que nosotros... ¿Cómo es eso de que viene de fuera? Que viene de fuera, a ver, al final siempre estamos mediados lógicamente, por el contexto que nos está influenciando para hacer ciertas cosas, ¿no? Pero concretamente, motivación extrínseca se refiere a esos objetivos que nos plantea el mundo, por ejemplo, a la hora de estudiar una carrera, por decir algo. Sí. Y que hacen que nosotros nos comportemos de determinada forma, tal y como nos pide para conseguir el mundo, para conseguir esos objetivos. Por ejemplo, a mí me puede encantar la psicología, y yo intrínsecamente me encanta estudiar psicología, pero para ello tengo que pasar por un proceso, por ejemplo, estudiar para exámenes, que aunque a priori no me entusiasma, lógicamente porque a nadie le gusta estudiar para exámenes, aún así lo realizo porque considero que es importante para mi futuro como psicólogo, por ejemplo, o para conseguir eso que me encanta. Y porque responde a lo que tú quieres, ¿no? A lo que quiere cada persona. Claro. Eso es muy importante, esta distinción entre motivación intrínseca y extrínseca, porque aunque es cierto que hay parte de la conducta motivada por agentes externos que, digamos, no nos aporta nada, es decir, que nosotros no tenemos ninguna intencionalidad en realizar, hay otras, como esta, por ejemplo, de estudiar un examen para poder conseguir ser psicólogo, que aunque nos vienen de fuera, siguen siendo, digamos, más o menos internas, en el sentido de que nosotros no es tanto que saquemos porque nos gusta, sino que hacemos congruentes con lo que sí que nos gusta. Ok, sí, como que hacemos los pequeños esfuerzos o sacrificios que conlleva ir construyendo lo que realmente queremos cada uno de nosotros.
Ajá. Eso se llama motivación extrínseca integrada. ¿Por qué integrada? Porque nosotros integramos con nuestra competencia personal, con nuestra autonomía y con nuestra capacidad de relacionarnos. Ajá, Esa es la base. Y esa es algo muy importante. Sí. ¿Por qué es importante esta investigación y esta teoría? Es importante, es importante porque nos sirve para discernir qué factores sociales, ambientales, nos pueden promocionar un cambio, un desarrollo personal y cuáles pueden perjudicarlo. Por ejemplo, ¿me pondrías un ejemplo de algo que beneficiase y otro que perjudicase? Sí, por ejemplo, hay muchos estudios sobre estos temas en base a una cosa que he también creado en Decir Ryan, que es la teoría de la evaluación cognitiva, que explican cómo, por ejemplo, las directivas a la hora de realizar tareas, en el caso del ámbito laboral, ¿no? El poner fechas límites para realizar trabajos, el control externo de un jefe que te dice tienes que hacer esto, esto y esto, es decir, la ausencia de autonomía, eso perjudica a esta motivación intrínseca. Y lo contrario, por ejemplo, darle libertad a alguien para, imagínate que soy un profesor universitario y en vez de obligarte a hacer un trabajo sobre el tema que yo quiero, te doy la libertad de que tú elijas un tema y lo expongas. Eso a ti te estoy dando autonomía y en base a esa autonomía tú sientes que puedes desarrollarte como tú quieres en un ámbito concreto. Eso promociona esa motivación. Ok. Y de ahí que la persona se haga su propio plan de acción, a su propio ritmo, ¿no? Claro. Y esto está muy relacionado todo, claro. Sí. Por un lado, cuanto más autonomía se te da, más desarrollas estos planes. Y al ser tú quien desarrolla dichos planes de actuación, te sientes más competente. Ajá. ¿Y de qué te sirve saberte competente, no? Que parece perogrullo la pregunta, ¿no? Pero... sirve para tener una relación con el mundo más acorde con lo que tú buscas en tu vida. Al final es esto lo que retroalimenta el desarrollo personal. Ok, y sintiéndote capaz de hacerlo. Claro, digamos que si en esta teoría se habla de que hay 3 necesidades básicas. La necesidad de relacionarse, la necesidad de ser competente y la necesidad de ser autónomo. Ajá, sí. Pues al final estas necesidades están muy relacionadas entre sí, lógicamente. Cuando tú, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo en este ciclo, ¿vale? Cuando tú empiezas a relacionarte con el mundo, desempeñándote de la manera en que tú quieres desempeñarte, tú ahí también estás alimentando tu propia autonomía, porque tú lo que estás haciendo es no guiarte por lo que te digan los demás que tienes que hacer, sino por lo que haces tú. Y a su vez, en ese desarrollo, desarrollas competencias que tú consideras que son importantes para tu vida, que te permitirán relacionarte mejor de la manera en que tú quieres relacionarte con ese mundo. Y esto, por ejemplo, tiene unas repercusiones enormes, ¿no? Por ejemplo, a adolescentes, ¿no? Que los padres se suelen preocupar. ¿Cómo lo unes tú? Claro, de hecho, uno de los estudios experimentales y cuasi experimentales, muchos de ellos hablan del ámbito escolar, porque se ve claramente cómo los estilos más autoritarios de educación y más directivos justo perjudican directamente al desempeño escolar de los niños, porque no consideran, no reflexionan sobre qué es lo que les está aportando esa actividad de los que ellos mismos no forman parte. O sea, que los chavales, por así decirlo, y las chicas puedan reflexionar por sí mismos sobre lo que quieren y marcar su ritmo. Y dices que esto les va a ayudar a desarrollarse muchísimo más que si se lo imponen, ¿no? Claro, de hecho, esta teoría de la autodeterminación también se basa mucho en la teoría de apego, que es clásica, ¿no? En la investigación en psicología. ¿Quieres describirla para que por la gente, por si hay alguien que no lo conoce?
Bueno, pues la teoría del apego es simplemente así, a grandes rasgos, una teoría que explica cómo funcionan la relación entre las figuras parentales y los hijos en un contexto determinado. Por ejemplo, yo qué sé, un niño cuando está en una situación con sus padres en la que se siente seguro, en la que se siente validado, va a tratar de explorar el mundo con una mayor facilidad y de una manera más integrada a su curiosidad como niño, que si, por ejemplo, los padres le educan a partir del miedo constante, de ten cuidado, no hagas esto, ten cuidado, no hagas lo otro, ven que te hago tal, ven que te hago lo otro. Eso sería perjudicial porque su percepción del mundo dejaría de tener esa curiosidad, porque pasaría a ser de curiosidad más bien a miedo, a eso, ¿no? Entonces, como decía, al final, esta teoría del apego, que es muy importante, ¿no?, para entender la teoría de la autodeterminación, nos cuenta eso. Nos está contando que cuando tú estás ofreciéndole un apego seguro, un apego en el que tú le permites al niño que explore, pero además dándole la confianza de que no pasa nada, de que tú estás ahí como padre, por ejemplo, respetándole y dándole esa seguridad, eso. Ajá. Entonces ese niño va a desarrollar su curiosidad y sus ganas de aprender y de experimentar de una manera mucho más saludable que si te basas en todo lo contrario, que si te basas en el control, en puedes hacer esto, no puedes hacer esto porque yo lo digo, por ejemplo. Esa es algo muy importante. Eso estaría basado en el control, ¿verdad? Claro, claro. ¿Cómo sería hacerlo con esta facilitación? Con esta manera de Pues estar mira, con... si pudiéramos poner una metáfora que a mí me gusta mucho, Sí. sería algo así, un estilo de apego más autoritario, más de control, sería como si tuviéramos un caballo y lo tuviéramos siempre en un establo encerrado. Y nosotros le diésemos de comer y nosotros le diésemos de beber, pero ese caballo nunca podría salir al campo a pastar, ni a cabalgar, ni a nada. Siempre estaría ahí para que no se hiciese daño o para lo que fuese. Y un estilo, digamos, de apego seguro, un estilo más democrático que se llama, sería como si tú, en vez de tener ese establo, tú tienes un rancho que es muy amplio, que permite al caballo cabalgar, pastar todo lo que quiere, pero que lógicamente tiene sus vallas para que el caballo no se pierda y no salga de los lindes de tu rancho. Esto es muy interesante también lo que estás diciendo, Antonio, porque dentro del apego también se habla de los aspectos permisivos, ¿no? Por un lado estaría el control, pero por otro lado también puede ser muy dañino cuando no hay ningún tipo de límite, ¿verdad? Claro, en esta metáfora sería si no hubiese ninguna valla que limitase un poco por dónde puede ir el caballo, porque entonces se puede perder, puede caerse por un acantilado, puede ahogarse. Y a la vez el caballo no tendría feedback, ¿no? O si vamos a las personas, no tendríamos unas referencias donde medir. Exactamente. De hecho, bueno, Bandiura, que es otro autor que habla de eso, del aprendizaje, de vicario, de qué vemos, si nosotros en nuestro entorno nos enseñan que no hay repercusiones ninguna sobre las conductas que realizamos cuando somos niños, estaríamos totalmente desinhibidos. Sería, por ejemplo, en este caso, un caballo salvaje, por ejemplo. Pero claro, para vivir en sociedad no puede ser un caballo salvaje. Tienes que poder ser cabalgado, etcétera, para poder tener cuidado. Sí, preciosa la metáfora, Antonio. Y inevitablemente a lo que me lleva a mí la teoría de la autodeterminación es que es importantísimo escuchar. ¿Verdad? La escucha activa cobra una importancia enorme. La necesidad de saber qué quiere tu hijo, tu pareja, tu amiga, tu amigo, tu cliente, tu paciente, etcétera, etcétera, ¿no? O contigo mismo, qué quieres. Y de ahí ir escuchando, ¿no? Sin darle unas soluciones ya hechas. ¿Cómo ves tú esto? Claro, al final aquí estamos hablando de aportarle a esa persona un ambiente, un contexto de facilitador de esa motivación, que esa persona pueda desarrollarse
como quiere hacerlo y que tú simplemente estás ahí acompañándole en dicho desarrollo. Bueno, simplemente. Simplemente que Casi no lo es más difícil, ¿no? Sí, pero es complejo porque por lo general nos enseñan lo contrario. Estás todo el rato dando consejos, estás todo el rato diciendo tienes que hacer tal, tienes que hacer cual. Pero en el momento en el que tú le facilitas otro tipo de entorno a ese paciente, a ese niño, es cuando esa persona va a sentir que puede buscar su herramienta y sus recursos y puede desarrollarlos para salir de la situación en la que esté o para desarrollarse como persona. Sí, sí. A nivel concreto, ¿qué dirías que necesita la persona que acompaña, que facilita, ya sea el padre, el amigo? ¿Qué necesitas para promover esa Sí. autodeterminación? Hombre, lo primero tú ya lo has mencionado, creo, lo de la escucha activa. Yo creo que es una característica fundamental, ¿no? La escucha activa y también algo que a mí me gusta hablar, que es una actitud compasiva. Una actitud compasiva no es de que te dé pena algo. Hay mucha gente que se piensa que compasión y pena son sinónimos y no es así. Una actitud compasiva es una actitud de acompañamiento, pero de acompañamiento activo, en el que tú, en dicho acompañamiento, guías o ayudas a esa persona a que salga adelante. Si, por ejemplo, en el tema por ejemplo, de los cuidados de enfermería, sería algo así como que tú al paciente que está enfermo, lo que estás es intentando promocionar que ese paciente salga de la cama, que empiece a andar, que empiece a recuperarse, pero no haciéndoselo todo, sino haciéndole a él un agente de su propia salud, alguien que quiere mejorar su salud y que quiere recuperarse. Esa es la cuestión. Sí, 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 implica una reflexión muy grande, ¿no? Sobre qué necesita la persona que tengo junto a mí y qué no necesita, ¿verdad? Claro. Sí, de ir encontrando el equilibrio. Claro, de esto, por ejemplo, me estoy acordando ahora, hablaba Milton Erickson mucho. Ajá. Milton Erickson decía que algo muy importante es hacer al paciente un agente activo en su resolución de conflictos personales. Es decir, no hacerte como profesionales, Claro, no hacer de la salud, no hacernos cargo, o de otras áreas, no hacernos cargo del otro, ¿no? Dejarle al otro hacerse cargo de sus propios. justo sería eso, porque, claro, imaginemos que yo me parto una pierna. Si yo me parto una pierna, la idea es, vale, me puedo escayolar, uso muleta, uso un bastón, pero cuando tenga la pierna recuperada, empiezo a andar por mi cuenta. No voy a seguir usando esa muleta, ¿no? Sí, sí. Eso es lo que hay que hacer. Decirle, vale, nosotros somos una muleta, somos un bastón, somos una pequeña ayuda que está ahí, pero con el objetivo de que tú camines solo. Sí, y de que cree sus propias soluciones, ¿no? Que quizá le va a ayudar visualización, relajación, meditación, fisioterapia, lo que la persona vaya necesitando, ¿no? Claro, porque algo fundamental que hay que entender es que no hay nadie en el mundo que conozca mejor a una persona que ella misma. Al final, las propias personas son quienes saben qué necesitan. Quizás estás tú ahí para preguntarle qué es lo que necesitan. Y eso a lo mejor es algo que falta mucho en el mundo en el que vivimos. Cuando viene una persona que está mal, en vez de intentar darle soluciones, preguntarle, oye, ¿y cómo ves tú esto? ¿Qué necesitas tú? ¿Qué soluciones ves tú a este tema? Eso es lo que nosotros tenemos que aportar. Como psicólogos, ¿verdad? Y como diría persona, en el yo resto digo como persona. O sea, Para mí, sí, sí, sí. o sea, ya sea un profesor, ya sea una persona experta en intervención social, ya seas tú, yo qué sé, antropólogo, me da igual. Yo creo que lo que necesitas siempre es eso, es preguntar antes de responder. Sí, qué importante, ¿verdad? Escuchar. Y Antonio, ¿cómo unes esto con la terapia? ¿No? Antonio y yo somos psicólogos ambos, nos encanta la psicoterapia. ¿Cómo unes, cómo haces la relación de esto de estas reflexiones y de esta teoría con la psicoterapia? Bueno, personalmente, lo que intento yo como psicoterapeuta es tratar de decirle al paciente, estar ahí para escucharle
y en esa escucha poder sacar aquello en su discurso que parezca incoherente o que parezca incongruente con sus propios valores, con su propia bienestar o lo que buscan ellos para conseguir ese bienestar. Hay muchas veces que no nos damos cuenta de que hacemos muchas cosas y decimos muchas cosas y creamos muchas cosas porque nos están presionando socialmente para ello. Porque el contexto... En lugar de preguntarnos qué valoramos. Exactamente. Qué queremos. Exactamente. Eso es lo que, de esa manera yo creo que esta teoría me ayuda a mí como psicoterapeuta, porque en vez de estar centrado en ser yo quien esté aportándole algo al paciente, cambio ese chip y digo, es él el que puede aportarse mucho a sí mismo. Entonces voy a preguntarle y voy a dejarle expresarse para ver qué me quiere contar. ¿Qué es lo que tú le aportas entonces? En esa interdependencia, ¿no? Que se me viene esta palabra. Básicamente, hablar, digamos, el mismo idioma que el paciente, es decir, que él lo que me cuenta, yo contárselo con sus palabras para que se vea reflejado en mí, por así decirlo, que yo sea como un espejo, si pudiéramos establecer una... Eso por un lado, y por otro... ¿Cómo es esto de espejo? ¿Servirle de reflejo a la persona? ¿A qué te refieres? Sí, ser como un espejo significa que tú como psicoterapeuta lo que estás haciendo es, por un lado, lo que he dicho, decirle, oye, antes me has dicho esto, pero conforme me lo estás diciendo, tú misma parece que no estás convencida de ese algo, por decir, es un ejemplo hipotético, ¿no? Y también ser un espejo a nivel emocional, es decir, que si una persona está sufriendo con ese algo y tú lo ves, tú puedas reflejárselo, tú puedes decirle, oye, mira, veo que estás sufriendo con este algo. Claro, esto es parte de la compasión, se llama empatía. La empatía es un constructo que forma parte de la compasión y como terapeutas necesitamos de esa empatía para poder establecer lo que he dicho, un idioma, entre comillas, común con ese paciente. Sí, que es de perogrullo, ¿no? Es de sentido común lo que estás diciendo, Antonio. Decirle al otro, veo que sufres o veo que te alegras y sin embargo, ¿cuánto falta, verdad? Claro, es que, vamos a ver, yo no diría que es de sentido común, porque si fuera de sentido común lo haríamos todos. Me refiero a que culturalmente hablando, nuestra tendencia es mucho más hacia la respuesta lógica, ¿vale? Y una respuesta ajena a una reflexión personal. Es decir, si a mí me viene una persona, lo típico, llega una persona y dice, es que estoy muy triste porque me ha pasado esto. La primera reacción que tenemos las personas es decir, bueno, pues yo haría esto, no sé qué, y para adelante. Sin previamente escuchar, ¿no? Exactamente. Y pararte a ver cómo se siente el otro. Claro, ¿no? Sin pararte a ver cómo se siente el otro, sin ponerte en el lugar del otro por un momento. Es decir, si yo estuviera en esta situación de verdad, viendo cómo lo que siente esta persona, viendo cómo es su vida, yo de verdad podría reaccionar de una manera tan fácil. Mi respuesta general es que no, que por lo general, hombre, no voy a decir el 100% de los casos, pero por lo general lo que veo en las personas es que hacen lo que pueden con lo que se le ha permitido hacer en su vida, al final, y con lo que han podido aprender en su vida. Eso también hay que transmitírselo a las personas, que tú no tienes por qué, en vez de estar todo el rato, muchas veces nos comparamos con figuras rollo el mejor actor del mundo, el mejor psicólogo del mundo, no sé qué. En vez de eso, muchas veces lo que hay que transmitir es, en vez de compararte todo el rato con todo el mundo, trata de empezar a, yo diría casi que compararte contigo mismo. A mí a desarrollarte a ti mismo, ¿no? Y claro. poder incluso aprender de los demás. Sin esa comparación dañina, ¿no? Sino, mira, este sabe cocinar mejor que yo. Voy a aprender de este, pero no ese ataque, ¿no? De comparación, ahí soy menos porque cocina mejor que yo, ¿no? Claro, por eso digo que parece sentido común, pero en realidad yo no creo que es tan de sentido común, porque es que de verdad falta mucho para hacerlo en nuestra vida cotidiana.
lo cual yo de verdad abogo porque se realice en la vida cotidiana. Así que lo ideal no sería que esto se promocionase en una consulta, por ejemplo. No, es que lo ideal es que esto se hiciese... Pero Antonio, también, porque también en la consulta muchas veces Sí. vemos a compañeros que no conocen Sí, esta hombre, claro, escucha, yo ya lo ¿verdad? doy por hecho, porque hay una cosa que se llaman habilidades generales del terapeuta por las que tienes que pasar. Quiero decir, si no tienes dichas habilidades generales, entonces te falta mucho para ser un buen terapeuta. Ser un buen terapeuta no significa saber muchas técnicas y muchos procedimientos. Significa también poder aplicar esos procedimientos y esas técnicas de una manera personalizada al paciente, basándote en qué necesita el paciente, en cómo lo necesita, en esta escucha, en este planteamiento de preguntas, en este atender a las emociones. Muy interesante, Antonio. Y por último, ¿hay algo que te gustaría decir al público que te escucha, que quiere entender esto? ¿Qué les dirías desde esta reflexión y estudio que has hecho para hacer esta entrevista? Bueno, yo creo que la conclusión fundamental a la que yo he llegado con esto es intentemos darle a los demás no lo que creemos que necesitan, sino lo que ellas nos dicen que necesitan. Ok. Y te voy a hacer, muy precioso, Antonio, muy interesante. Y te voy a hacer otra pregunta más. Y a ti, si quieres contestarla, ¿de qué manera te toca toda esta investigación, teoría que iniciaron Deci y Ryan? Y que yo creo que iniciaron otros antes, ¿verdad? Carl Rogers. Sí, al final Deci y Ryan están poniendo un marco teórico concreto a todo un conjunto de conocimientos que se han ido desarrollando en la historia de la psicología y que lógicamente ha seguido siendo desarrollada después de decir Ryan, que estos no son los últimos que han hablado de este tema. Esto no es un tema que se queda en los 70, continúa en la actualidad, lógicamente. Ni los primeros, ¿verdad? Claro, ni los primeros ni los últimos, y aquí seguimos todos investigando, ¿no? A mí, primero como profesional, me sirve para entender un poco mejor las necesidades de los pacientes que vienen a consulta. Eso es lo primero. Y poder tener siempre así en cuenta como un pepito grillo que tengo aquí detrás, oye, que el paciente necesita que le escuche, que el paciente necesita que le pregunte sobre cuáles son sus necesidades, sobre qué ve, sobre qué le siente que le falta en su vida, ¿no? Y por otro lado, personalmente, a mí como persona me ha servido también para tener más en cuenta que esas condiciones que afectan a todo el mundo, de depresiones sociales, de ese malestar, digamos, que te trae la cultura muchas veces, que yo también los tengo. Y que es algo que yo mismo tengo que revisar continuamente. ¿Qué me dice la sociedad, si quieres, en un término muy general, pero qué me dicen los demás que tengo que querer y que quiero en realidad? ¿No? Exactamente. E incluso cuando... No, esto no significa que vayas por la vida haciendo lo que te dé la gana, ¿no? Hay momentos en los que la sociedad o las personas te piden algo que tiene sentido que te lo pidan y que tú puedes, como persona racional y emocional, integrar en tu vida de manera congruente con los valores que tú posees como persona. Sí, porque estamos en relación continua. Claro. Efectivamente. Antonio, este ejemplo, esta entrevista, yo soy profesor tuyo, eres alumno, y de repente caigo en la cuenta que estamos practicando teoría de la autodeterminación, ¿no? Te interesaba este tema, lo estábamos trabajando preparando un trabajo, te propuse la entrevista y qué bonito, desde mi punto de vista como profesor, ver una relación de crecimiento mutuo, ¿no? Donde yo aprendo contigo, tú desarrollas este tema y en un tú a tú, si quieres, ¿no? De crecimiento donde cada uno aporta su parte, ¿no? Sí, y sobre todo eso, desde la curiosidad, desde el querer aprender. A mí es lo que más me ha movido. Yo esta teoría y estos autores no los conocía hace 5 o 6 meses. Sin embargo, en base a esta curiosidad, es decir, oye, pues voy a leer sobre tal, tú me recomiendas una lectura, empiezo a leer, me intereso y al final me acabo leyendo un corpus teórico bastante amplio, que está muy bien integrado con las tendencias
psicoterapéuticas que existen en la actualidad. Y que tú hoy presentas a la gente, ¿no? Hoy yo creo que en esta entrevista lo has aclarado bastante. Alguien que no lo conocía ya puede, si escucha la entrevista, ya puede saber un poco más lo que aporta, ¿verdad? Y tocarle, ¿no? A mí me toca un poco, me refuerza, me anima a seguir siendo yo mismo, ¿no? Y conociéndome, y conociendo a los demás. Pues Antonio, muchísimas gracias. ¿Hay algo que quieras decir que no hayas dicho? Nada, que muchas gracias por invitarme y que ha sido un placer. Un placer muy grande. Muchísimas gracias por estar aquí y por explicarnos también la teoría desde ti mismo, desde lo más personal y profesional. Un abrazo muy grande, Antonio. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego.